Bueno chicos, a todos nuevamente muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Entonces, recordemos, yo subí un video a la plataforma de YouTube explicando la suma y la resta de vectores de manera geométrica utilizando o apoyándome en un software llamado GeoGebra. No sé si ustedes ya lo hayan visto antes o ya lo hayan manejado, pero digamos es una de las herramientas que sirven de apoyo, digamos, para ilustrar todo este tipo de procedimientos geométricos. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño recorderis de cómo, digamos, cómo se podrían hacer una suma y una resta de vectores en caso de que sean dos o más vectores. Con ello pasaré a hacer la solución de unos ejercicios y terminaré la sesión dejándoles un ejercicio de trabajo para el día de mañana, ya que pues el día de mañana vamos a iniciar digamos, una modalidad nueva, un tema nuevo, entonces para que todos estemos, digamos, pendientes. En el video que yo subí explicando la suma y resta de vectores, utilicé este software que se llama GeoGebra. Entonces lo que quiero decir, hacer un pequeño ejemplo de un nuevo ejercicio. Si a mí me dicen que tengo que sumar este vector con este vector con este vector. En un primer momento lo que tengo aquí, tres vectores y tengo la primera dificultad. No están organizados en el origen, ¿sí? Tengo aquí el vector U, tengo el vector V y tengo el vector W, ¿sí? La suma que yo voy a desarrollar va a ser U más V más W. ¿Listo? ¿Por qué lo reitero? Porque esa suma me va a definir qué vectores debo yo mover o trasladar para que la solución me quede bien. ¿Listo? Entonces voy a escribir aquí la suma. U más B más W. Entonces lo que me están diciendo es que primero coja el vector V y trasládelo a donde está el vector U. Cree la suma. Después de esa suma, coja el vector W, trasládelo a donde realizó la suma de U más B y cree el nuevo vector suma. ¿Listo? Entonces aquí está la suma que vamos a hacer. Acá, U más V más W. Entonces vean chicos, lo primero que uno debe hacer, o lo que yo aconsejo hacer en un primer momento, es trasladar todos los vectores al origen. En este caso, como tengo tres vectores, pues lo primero que voy a hacer es trasladar el vector U al origen, lo traslado, después traslado el vector V, ¿sí? Pero este vector V lo voy a trasladar ¿a dónde? Entonces, señorita Alejandra Marín, por favor, si yo tengo aquí este vector V, ¿sí? Donde la cabeza del vector está señalando hacia abajo y la cola está en la parte de arriba. La cola de este vector, o sea, esta parte que estoy señalando aquí, ¿dónde la debo trasladar con relación al vector U? ¿La tengo que trasladar a la cabeza del vector Al, U o a la cola del vector U? a la cabeza, A la o cabeza sea, del a la vector U, B. o sea, al punto B. Muy bien. Después de yo tener, digamos, haber trasladado esos dos vectores, lo que les digo es que voy a hacer un nuevo vector que va a significar la suma de esos dos. Entonces, cojo el origen y cojo el vector acá. Entonces voy a ampliar la imagen para que se vea mejor. Entonces, ese vector A que tengo acá, que lo voy a colorear con color rojo, ese vector A es el vector U más B. ¿Listo? Hasta el momento no hay problema. Entonces yo le pregunto nuevamente a la señorita, si ya tengo el vector U más V, ¿cómo hago para Sí. sumarle el vector W? Entonces este es Mm, U más.
V. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con el vector W? Ubicarlo. Ubicarlo, muy bien. No me dejó cambiarlo de nombre, bueno. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicarlo. Y entonces le pregunto yo, ¿lo ubico en dónde? ¿En el origen o lo ubico en la cabeza del vector suma? En En la la cabeza del cabeza. vector, del vector suma. Perdón, ¿me repite, por favor? En el vector en la cabeza del vector suma. En la cabeza del vector suma, muy bien. ¿Por qué? Porque Sí, cuando yo señor. estoy sumando, tengo que colocar cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces vean, aquí está la Ujú. cola del vector suma, la cabeza. Y la cola del otro vector y la cabeza. Entonces, por ende, el vector que me va a resultar después de unir los tres vectores va a ser del origen hasta la cabeza del vector que yo trasladé. Y en este caso, este vector de aquí que voy a colorear de azul va a ser el vector U más V más Más W. W. Sí, o sea, vendría siendo este vectorcito que está aquí señalado, el vector azul. ¿Listo? Entonces, digamos, es como un pequeño recorderis. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me dicen que voy a restar? Entonces, la última vez que yo expliqué lo de la resta, lo hice también por medio del video que subí a YouTube. Pero entonces noten, para sumar siempre voy a unir la cola del vector que traslado, la voy a colocar en la cabeza del vector que no estoy trasladando. Ahora, para la resta, lo que tengo que hacer es unir las cabezas de los dos vectores, ¿sí? Entonces, nuevamente, genero aquí un vector, genero aquí otro vector, ¿sí? Entonces, lo que me dicen a mí es que voy a generar aquí un vector más. Entonces, lo primero que me dicen es que voy a sumar U más B más W, fue la suma que hice ahorita, ¿cierto? Pero entonces vamos a cambiarlo porque pues de acuerdo a cómo yo debo sumar es como yo debo trasladar los vectores. Entonces en este caso voy a hacer la suma, la voy a hacer así. Voy a hacer B más W, V más W más U. Entonces voy a hacer V más W más U. ¿Sí? Cambiemos el orden para que vean que, digamos, al momento de trasladar los vectores, pues todo va a dar completamente diferente. Entonces yo les digo acá. Tengo V, entonces el vector V lo traslado al origen. Lo primero que voy a hacer. Y le voy a sumar el vector W. Entonces el vector W lo muevo como. Entonces le voy a preguntar aquí a David Sierra. David Sierra, el vector W que yo tengo acá, lo debo colocar en la cabeza, digamos, la cabeza del vector W lo debo colocar en el punto D o la debo colocar en el punto E. En el D, profe. En el D, ¿por qué? Porque cabeza con cola, ¿no? No, porque ahí sería cabeza y cabeza. Ah, no, 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 entonces en el C, profe. En el otro punto, Sí, señor. ya le respondo las preguntas de, digamos, si vamos a trabajar lo de las traslaciones en papel. ¿Listo? No se preocupe. Entonces, vea, caballero, nótese, la pregunta que le voy a hacer, ¿usted está Señor. realizando una suma o una resta de Una vector? suma. No, en este caso dijimos que va a ser una resta, ¿no? No, más, señor. Sí, entonces cuando es resta, yo debo utilizar cola cabeza o cabeza cabeza. Cuando es resta, Sí, señor. pues no era con la cabeza. No, entonces cuando es suma, siempre es cola cabeza. Ah, ok, ok. Y cuando es resta, es cabeza con cabeza. Entonces voy a coger el vector W y lo traslado de tal manera que la cabeza del vector W quede exactamente igual con la cabeza del vector V. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces esta sería la resta. Entonces vuelvo, hago aquí la resta. Este vectorcito que me quedó acá, que lo voy a colorear de verde, ¿sí? Ese es el vector resta. ¿Entre quién? B menos W. ¿Listo? Y ahora al vector B menos W le voy a quitar el vector U.
vuelvo y le pregunto, caballero, este vector U que está acá, ¿lo coloco en el punto E de esta manera o lo coloco en el punto C de esta manera? En el C, En el C, entonces nótese, si yo lo por coloco en punto el origen, ¿no? C, punto origen, pero como estoy haciendo una resta, la condición es que debo unir los vectores de tal manera que me quede la cabeza de un vector con la cabeza del otro vector, Ah, ¿cierto? ok, bro. O sea que en este caso, ¿dónde debo colocar este vector U? ML. En el punto E, muy bien. O sea que aquí aproximadamente lo coloco, utilizo la herramienta de vector, me voy desde el origen hasta el punto A y defino este vector como la resta de los tres vectores anteriores. ¿Listo? Ya está ahí. Entonces el vector rojo me definiría la resta del vector V menos el vector W menos el vector U. Listo. Ahora me dicen, profe, una pregunta. Si estamos en papel, ¿cómo se traslada el vector hacia el origen? Listo, entonces voy a hacer un pequeño ejemplo también gráfico. Entonces noten. Obviamente que si nosotros vamos a trabajar con papel y lápiz, los vectores que yo voy a otorgar o voy a definir van a ser vectores que tienen unidades enteras. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a decir 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si no están en el origen? Puedo hacerlo igual, 3 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba. Y si ustedes notan la pendiente, siempre va a ser la misma. Entonces, cuando nosotros, digamos, querramos trasladar en papel y lápiz los vectores, lo que tenemos que tener en cuenta son las unidades que tiene en un sentido horizontal y las unidades que tienen un sentido vertical para así poderlo trasladar. Entonces, si mi vector en el papel tiene 5 unidades a la derecha y 2 hacia abajo, pues va a ser muy fácil, digamos, trasladarlo. Será muy fácil trasladarlo al origen porque uno dice 5 unidades a la derecha, ¿sí? Y 2 hacia abajo. Y lo defino. Señorita, ¿vale la aclaración? ¿Sí me entendieron? Entonces 5 unidades hacia acá y 2 hacia abajo y ya lo hubiese trasladado al origen, en caso de que esté en otro lugar, ¿no? Pero obviamente la cuadrícula en ese caso pues nos va a permitir el traslado de los vectores. Tampoco, si llega a ser en papel y lápiz, la solución del ejercicio, obviamente no voy a colocar números decimales porque pues ustedes se dan cuenta que al momento de sumar y restarlos gráficamente, pues es necesaria la exactitud de los valores. Eso hasta el momento, suma y resta de vectores, ¿no hay alguna otra pregunta? ¿O tienen alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. ¿No? No, Listo. señor. Perfecto, No, señor. gracias. Entonces vamos a continuar con, con unos ejercicios que yo tenía preparados acá, pero pues necesito de la participación de ustedes, ¿sí? Para ello, lo que voy a hacer es que voy a instaurar una participación en clase y pues esa nota va a ser muy significativa, ya que pues la situación por la que estamos pasando lo amerita y la manera en la que estamos aprendiendo pues es muy importante la participación de ustedes. Eso entonces quiero que todos me confirmen si no también digamos ahí la presentación, ¿sí? Todos la Sí, señor. observan Sí, bien. Bueno, señor. Sí, entonces señor. lo que voy a hacer es que estos dos ejercicios que vamos a observar aquí, ustedes les voy a dar el tiempo para que ustedes los empiecen a desarrollar y a raíz de preguntitas que yo voy a ir haciendo, ¿sí? La persona que tenga la respuesta o que tenga la opinión, por favor, la dice y pues, como les digo, voy a calificar participación en clase. Yo no voy a calificar si el argumento está bien, si el argumento está mal, porque yo les he dicho, de los errores es que se aprende. Entonces, voy a calificar la participación que ustedes van a ir generando pues en el transcurso de estos temas. Nos dice, alguien patea un balón de fútbol y este sale despedido a un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Sabiendo que la constante gravitatoria es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a trabajar 9,8 en estos ejercicios. A.
calcule la altura máxima del balón. ¿Listo? Entonces, por favor, tómese unos 2, 3 minuticos para que desarrollen la primera parte del ejercicio. Son tan amables. Las personas que puedan habilitar la cámara, sería muy pertinente en este momento activarla para hacer un pequeño seguimiento pues de la labor que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, Camila, Luis, Laura, Jonathan. Muchas gracias, Alejandra, Laura. ¿Sí? Muchísimas gracias las personas que pueden habilitar la cámara. Cualquier cosa, si no pueden observar el ejercicio, me avisan. Profe, a mí no me deja habilitar la cámara. Listo, o sea, digamos, pues para las personas que la pueden habilitar, pues les agradecería que lo hicieran, porque pues eso es un pequeño control que yo hago. Y si no, digamos, si no es posible, pues no se preocupen. Entonces, la primera parte que nos pide es la altura máxima del balón. Entonces, recuerden que si yo pateo el balón hacia arriba, primera cosa, la altura máxima va a ser cuando la velocidad final sea 0. Primera condición. Ujú. Segunda, digamos, como tip para hallar la altura máxima, recuerden, el movimiento va hacia arriba, o sea que la gravedad debe ser con un signo, ¿sí? Negativo. Muy Negativo. bien, negativo. Profe, una pregunta, tú dijiste algo de cero. ¿La velocidad inicial es cero? No, la velocidad final en el punto máximo, No, o sea, en la altura máxima, Sí, es cero. siempre va a ser es cero. 0. Sí, Ah, señor. ok, listo. Gracias. Bueno, Profe, creo que ya lo tengo. eso. ¿Qué persona me habló? ¿Me permite su nombre, por favor? Gabriela Bautista. Gabriel. ¿Qué Me fue lo? dio ¿Te dio cuánto, perdón? ok, 7,38 metros. 7,38 metros. Listo, entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste, Gabriela? Hallé la velocidad de X y la velocidad de Y. La Sí. velocidad inicial de X y la velocidad inicial de Y. ¿Cómo se hace para hallar la velocidad inicial de X y de Y? Pues puse velocidad inicial de coseno, pues del ángulo, Muy bien. para hallar la de X. Y después puse velocidad inicial de seno, pues del ángulo, y ahí hallé la de Y. Entonces, en un primer momento lo que ustedes debieron haber hecho es esto, ¿cierto? Entonces dijeron, la velocidad inicial de X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es igual a 20 metros sobre segundo, por coseno de 37, que es igual a 15,97 metros sobre segundo. Y la Sí, velocidad señor. inicial en Y hacen lo mismo, pero obviamente con seno del ángulo, y nos da 12,03 metros sobre segundo. Listo, perfecto. Ujú. Hasta el momento, perfecto. Después de ello, ¿qué fue lo que hiciste? Pues para la altura máxima de Y va a ser cero. Entonces la velocidad inicial de Y es igual a cero. Bien. ¿La velocidad inicial de Y es igual a 0? No, la altura máxima. Ah, ok. La altura máxima es igual a 0. Entonces, ¿qué ecuación utilizaste ahí? Utilicé el tiempo, es igual a la velocidad final de Y Sí. menos la velocidad inicial de Y sobre los grados. Sobre la gravedad. Eso, la gravedad, qué pena. Entonces, nótense Sí, la aquí gravedad. todos. Dicen, No hay coma. con los datos que nosotros teníamos, lo primero que nosotros podíamos haber calculado era el tiempo, ¿sí? Porque para hallar la altura máxima me hacía falta hallar el tiempo, ¿sí? Primera cosa. Les dice, la velocidad, digamos, la velocidad final en Y va a ser 0. Aquí me equivoqué, diga.
Por lo tanto, para hallar yo el tiempo, debo hacer la diferencia, como nos dijo la compañera, la velocidad final con la velocidad inicial sobre la gravedad. Y eso te dio 1.22 segundos, ¿sí? Sí, señor. Listo. Después de eso, ¿qué fue lo que hiciste? Alte, hallé la altura máxima. Hallaste la altura máxima. ¿Con qué ecuación, por favor? Velocidad inicial de y por el Sí, tiempo sí, más la gravedad por el tiempo al cuadrado y sí. eso lo dividí en 2. O sea que esa es la ecuación de altura o de distancia, ¿sí? Que nosotros hemos venido trabajando en todas las clases. Muy bien. O sea que él debió haber quedado algo así. Les debió haber quedado a todos algo así. Dijimos, la altura máxima en y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, ¿esta gravedad es positiva o es negativa? Negativa. Negativa, Negativa. muy bien, negativa pues porque el balón va hacia arriba. 1,22 segundos fue el tiempo que hallamos anteriormente. 12,03 fue la velocidad inicial en y. ¿Cómo hallamos la velocidad inicial en y? Velocidad inicial por seno del ángulo, ¿sí? Que fue lo Ujú. primero que hicimos. Aquí nuevamente 1,22 segundos al cuadrado, porque pues es el tiempo al cuadrado, y esa multiplicación dividido 2. Cuando nosotros hacemos esta operación, nos tiene que dar 7,38 metros, que fue lo que a ti te dio, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Hasta este momento, por favor, la persona que tenga alguna pregunta, hacerla. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, para hallar la altura máxima del balón, lo que nosotros inicialmente hicimos fue, lo primero que se tiene que hacer en todo este tipo de ejercicios es hallar la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y. ¿Cómo la hallo? Multiplicando velocidad inicial por el coseno del ángulo y velocidad inicial por el seno del ángulo. Coseno y seno dependiendo si sea la de X o sea la de Y. Primera cosa. Segunda cosa, para hallar esa altura necesitamos hallar el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la diferencia de las velocidades sobre la gravedad. ¿Sí? Ya teníamos que la velocidad final en y era 0 en la altura máxima. La velocidad inicial en y era 12,03, que la hallamos del dato anterior. ¿Sí? Y todo eso dividido en la gravedad, que es 9,8, nos da 1,22 segundos. Después de eso lo que hicimos fue utilizar la ecuación de altura, ¿sí? Que digamos, esa ecuación de altura en el eje Y la podemos relacionar con la Ujú. ecuación de altura en caída libre o con la ecuación de distancia en movimiento vertical. La podemos relacionar con eso. Lo que hicimos fue reemplazar velocidad inicial en Y, el tiempo, la gravedad negativa porque el objeto va hacia arriba, el tiempo nuevamente al cuadrado dividido 2 y nos da la altura. Ahora, para obtener el tiempo total basta con multiplicar el tiempo de la altura máxima por 2. Eso todos lo tenemos claro, ¿cierto? Porque pues, Sí, porque son 2 trayectos. muy bien. Y el análisis que ustedes acabaron de hacer fue solo la mitad del trayecto. Entonces, Ujú. para hallar el tiempo total que estuvo en el aire, multiplicamos el tiempo por 2, eso nos da 2,44 segundos. 44 segundos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la trayectoria en ese caso es simétrico, como bien lo dice el enunciado. El proyectil tardará el doble de tiempo en caer de lo que tardó en alcanzar su altura máxima. ¿Esa afirmación es verdadera? ¿Es ¿Puedes cierto? repetir, profe? ¿Es cierto que el proyectil tardará el doble de tiempo en caer de lo que tardó en alcanzar su altura máxima? Sí, Sí, tiene todo el porque se sentido. multiplica por 2. Listo. Entonces, si duró 1,22 segundos en alcanzar su altura máxima, pues va a durar el mismo tiempo en volver a caer. Listo. Entonces tengo acá. Segundo ejercicio. Un disparo de artillería involuntario se produce con una velocidad de 30 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados respecto al horizonte.
para alertar a la población civil. Es preciso calcular la distancia total cubierta, la altura máxima y el tiempo de caída de disparo. Para este ejercicio quiero que utilicen las ecuaciones llamadas especiales. Por favor. A ver digamos, qué resultados pueden obtener. Entonces tenemos datos de velocidad, 30 metros sobre segundo, el ángulo, 60 grados. Tenemos también aquí, no Que la tenemos altura ningún. máxima es La velocidad final, ¿no? de 0. Muy bien, la velocidad final es 0, la gravedad pues es 9,8. Y la altura máxima es 0. No, la altura máxima no puede ser 0. La velocidad final en la altura máxima es 0, ¿sí? Pero, Ok, sí. pero como vamos a trabajar las ecuaciones llamadas especiales, ¿sí? No es necesario ese dato. Ese dato, digamos, lo podemos descartar porque pues ya trabajamos con velocidad inicial formal, grados, Profe, identidades trigonométricas y gravedad, ¿sí? estas son las fórmulas que tú dices, las especiales, espérame. Son, digamos, Velocidad inicial de 0 al cuadrado sobre el ángulo. eso, Por digamos, el ángulo sobre los grados. velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. Tenemos también velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Esas, donde ustedes no tenían que hacer, digamos, tanto trabajo analítico, sino ya era más que todo reemplazar y operar. Vale, La de profe. la de la altura es con eh, dos veces la gravedad, ¿cierto? Sí, señorita. Sí, señorita. Entonces, si alguna persona está confundida con respecto a las ecuaciones, la recuerdo. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado. Todo eso dividido en 2 veces la gravedad. Esa fue la primera. La otra es tiempo de La de vuelo. altura, profe. O sea, la altura máxima fue la que acabé de mencionar. Velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado. Y todo eso dividido en 2 veces la gravedad. Bueno, me dice aquí Diana Malaver que le dio 7,35. ¿El primer ejercicio o ese segundo? Perdón. Ya se está comunicando por medio del chat. El primero. Profe, ya tengo la distancia recorrida. Yo tengo la distancia recorrida. Ya. Entonces ya un momentico. Entonces nos dice la compañera. 7,38 metros nos dio a nosotros. A ella le dio. ¿Aproximaste bien y todo? Porque pues a todos nos dio el mismo resultado o alguien le dio un resultado diferente en el ejercicio anterior, disculpen.
No, no. Chicos, mientras ustedes continúan ahí, permítanme en un segundo. Voy a cerrar la videollamada, les envío el nuevo link porque pues ya me va aquí a cortar la plataforma para que por favor vuelvan a entrar a la sesión. Bueno, entonces ya les publico el nuevo link, por favor.